Siempre me recuerda, yo me encontré con un pasaje en las Escrituras en el libro de Samuel y me trae a la memoria de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y ese muchacho pasó una tragedia, la babysitter, la nodriza, lo dejó caer por quererle hacer un bien, iban huyendo. Y así en esa situación quebrado se fue para un lugar llamado Lodebar, que significa lugar donde no hay nada. Allá se fue a esconder. Recuerden, es una historia larguísima, les recomiendo que la lea. Y el rey David llegó al trono y comenzó a preguntar si había alguien de la casa de Jonatán a quien él pudiera ayudar, y le decían pues que no había ninguno, pero de repente apareció alguien diciendo: ahí no está uno, pero está allá en Lodebar. Le dice: vayan a traerlo. Amén. Porque David tenía planes y había hecho un tratado, un pacto con Jonatán, que no iba a dejar perder su descendencia. Y aquel muchacho, así quebrado de las rodillas, quebrado de las piernas, lo mandaron a traer. Y le dijo a David: a partir de hoy ya no vas a estar más en Lodebar, ahora vas a comer a la mesa con el rey. Yo creo que es una palabra para nosotros hoy en día. Por la palabra del Señor todo puede volver a empezar. Para ese muchacho ya todo había terminado, ya él se andaba escondiendo porque lo podían matar, pero el rey David le hace el llamado, y esta tarde el Señor le dice a alguien: podemos empezar otra vez. Gracias a Dios. ¿Se gozaron anoche aquí ustedes? Amén. Y nos damos cuenta también que aquí están los cantores, solo hacen falta los músicos, por ahí andan. Así que va a estar ya están los músicos, amén. Pues ya llegaron, solo hay que orar por ellos. Amén, gloria a Dios. Es una bendición. Sí, nos vimos con estos muchachos en un meeting de los hombres. Y bueno, agradecemos porque tomaron el tiempo para visitarnos hoy en esta tarde. Es una bendición. Gracias a Dios. Y estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo. Josué está participando también con el grupo de jóvenes de la Iglesia Americana. Y hay un domingo hoy en este mes de mayo que van a tener una participación aquí en el culto de la mañana. Ahí les vamos a avisar para que le vengamos a aplaudir a Josué. Amén. Así que es una bendición. Vamos al Evangelio de San Juan, y les prometo no voy a tener mucho tiempo. Muchos andan cansados. Tenemos un problema grande, la gente no se quiere ir de la iglesia. Anoche, bueno, como pastor, ¿verdad? Pero ya al final les tuve que decir que se fueran porque ya eran casi las 12 de la noche. Así que, pero es una bendición ver ese convivio nuevo ahora, como decía hermano Antonio, ya con nuevas amistades, nuevos amigos y sanamente. Amén. No le amanece doliendo la cabeza el siguiente día. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que esa es la gran diferencia que hace. Lo que me decía un muchacho allá en Lancaster: viera, los domingos eran tristes para mí. Yo tengo unos pollitos ahí, me dice, yo no quería ni escuchar el ruido de esos pollos el domingo en la mañana. Ahora me divierto dándole comida a los pollitos en la mañana, me dice, porque amanece muy bien, gracias a Dios. Esa es la diferencia que hace el Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35, vamos a tomar unos versículos de lo que fue el inicio del ministerio del Señor. Y yo creo que a todos, les diste un papelito a todos, ¿verdad, Diego? ¿Todos? ¿You sure? Ok, bueno, vamos a confiar en Diego, que todos tienen un bookmark. Y si a alguien no le dieron uno, ¿puede levantar la mano? ¿Alguien que no tenga uno de estos? ¿No? ¿Viste que perdiste uno? Ajá, ok. Vamos a hablar bajo este tema: cada uno alcance uno. Amén. Y vamos a ver cómo fue el inicio cuando apareció en el ministerio el Señor Jesucristo. Lo bautizó Juan, y Juan dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en este versículo 35 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, prestémosle mucha atención, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús.
Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Les dijo él: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ya es las 4 de la tarde, el horario de nosotros. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y Felipe le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dijo Natanael, le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Amén. Y hasta allí voy a llegar, porque estamos viendo la secuencia nosotros de cómo Jesús llama a una persona. Vamos a orar y hagamos un compromiso hoy en este día. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de alcanzar también a uno. Amén. Oramos todos. Le damos gracias, Padre bueno, en esta tarde, Señor, porque hemos leído su palabra y yo sé que usted tiene muchos planes, grandes planes y propósitos para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque yo sé que su palabra no viene vacía, va a alcanzar una persona en este día, Señor. Le damos gracias y añada bendición, Padre eterno, y que las personas que están acá, Señor, esta palabra llegue, Señor, al corazón y no solo a la mente, Padre bueno, para que pueda dar ese fruto, Señor, para el cual usted ha traído este mensaje en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pueden tomar asiento y voy a tratar de predicar así un poquito más despacio, porque quisiera que esto lo entendamos bien. Tenemos un compromiso grande, una tarea grande de hacer. Y cuando vemos aquí nosotros, nos damos cuenta que llegó el Señor y llamó a Juan. Luego Juan llamó a Andrés. Luego Andrés llamó a Pedro. Luego Jesús llamó a Felipe. Luego Felipe llama a Natanael. Y ahí va la secuencia. Cada uno fue alcanzando a una persona. Amén. Y es triste saber, estamos hablando en una forma generalizada. Hay personas en la iglesia, hay personas cristianos que nunca han compartido su fe con otra persona. Hay personas en las iglesias que nunca han compartido o han guiado a otra persona a Cristo. Y es más, es triste saber que hay gente que no sabe ni cómo guiar una persona a Cristo, cuando nosotros tenemos esta gran necesidad. Y nos gozamos muchas veces de participar o pertenecer en una iglesia que alcanza gente afuera, que alcanza gente en otros países. Pero la pregunta que nos podemos hacer hoy en este día es: ¿a quién estoy alcanzando yo personalmente? ¿A quién estoy alcanzando? Y les mencionaba el miércoles, lo mencionaba el viernes, testificando de aquel muchacho que dijo, sentado en una mesa, en una cafetería, y él oró por la comida, dice, y le preguntó al Señor en ese momento: ¿con quién es que yo tengo que compartir el evangelio este día? Que le mostrara a quién. Y esa es una oración de él todos los días en la mañana. Porque desde que salimos de la casa nos encontramos con gente todo el día. Pero puede ser que tal vez el que viene no es esa persona, pero por ahí viene esa persona que necesita escuchar el mensaje del Señor.
Y a lo largo de la historia nosotros sabemos que muchas personas han tenido influencia sobre otras. ¿A quién hemos influenciado nosotros en el caminar cristiano? Influenciar para bien. Amén. Vamos a clarificar bien eso. Estaba contándoles un día que cuando yo llegué a trabajar ahí al lugar donde trabajo hace como 15 años, hice una amistad muy buena con un muchacho y entonces platicando con él y hablando bastante, luego después de, él era operador de la planta y luego después de pasar un tiempo ya lo vi que él llevó una Biblia porque allí él podía estar leyendo también. Entonces yo aprovechaba cuando tenía la oportunidad, llegaba ahí y empezaba a explicarle de la Biblia. Bueno, eso hace muchos años, hace como unos 3 años. Ya él trabaja en otro departamento y todo eso, y me llamó un día por teléfono en la mañana. Él me llama a las 5:30 de la mañana. Hay veces que estoy libre y ya a las 5:30 suena el teléfono y ya sé que William David lo conoce. Y llamando a las 5 de la mañana y mi esposa dice, ¿quién está llamando a esta hora? Digo, tiene que ser William. Digo. Y entonces también no tenía plan de levantarme temprano, pero ahí está él llamando. Entonces, y me dice, estamos recibiendo una clase, me dice, clase bíblica durante la semana, yo y mi esposa, me dice él, y en la clase venía la pregunta que pusiera el nombre de una persona que ha sido, que lo ha influenciado en su caminar espiritual, en su vida. Entonces él me llamó para decirme que estaba esa pregunta en la tarea que él estaba haciendo. Y yo, me dice, puse tu nombre, me dice, quiero darte gracias, me dice, por haber pasado tiempo conmigo, me dice, haber compartido el evangelio, me dice, mi vida ha cambiado y mi hogar, me dice, ha cambiado, me dice, totalmente, desde el momento, me dice, que empezó tu amistad y que tú me enseñaste, me dice, a conocer más a Cristo Jesús. Y hagámonos esa pregunta nosotros, ¿a quién estamos influenciando nosotros como hijos de Dios? Gloria a Cristo Jesús. A partir de acá, les dije que iba a ir así un poquito más despacio, porque vemos que como el Señor alcanzó una persona, luego Andrés alcanzó el otro, luego sigue esa secuencia, luego el Señor les muestra a los discípulos cómo alcanzar también a otra persona. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. No se tiene que poner de pie, pero si quieren abrir 3 capítulos más adelante, en el capítulo 4 de ese mismo libro de San Juan, en el capítulo 4, versículo 3, para los que no tienen Biblia, solo presten atención. Dice San Juan, capítulo 4, versículo 3, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Lo voy a ir leyendo despacio. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo como a la hora sexta. Está hablando de las 12 del día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Amén. Voy a detenerme un momentito ahí, porque el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. Amén. Si tiene el mapa, me ayuda por favor, hermano Elizalde, si puede. Ahí está, los que lo puedan ver. Les voy a explicar un poquitito nada más en ese mapa. Ahí está la ciudad de Jerusalén y Judea, era una provincia. Ahí era donde estaba el Señor, y iba hacia Galilea, al norte. Lo común de la gente en ese tiempo era caminar por la orilla del río del Jordán, por donde estaba la provincia de Perea, aunque había camino recto pasando por Samaria. Esa
es la historia de ese tiempo. Los israelitas, los judíos, no se llevaban bien con los samaritanos. Y por eso el camino que ellos tomaban les daba como 5 días dando vuelta alrededor de Samaria. Pero el Señor Jesucristo en ese día, Él les dice a los discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Y llegando a ese lugar, se encuentra con esa mujer. Y vino la mujer a la hora, dijimos, a la hora sexta, la hora de la mediodía. Esa hora no es hora de andar sacando agua allá en Israel, porque es desierto y es caliente. Pero vemos que esa mujer llegaba al mediodía en vez de la mañana o en la tarde, para no asociarse con las demás mujeres a causa de su condición y de su conducta, que ya lo vamos a leer más adelante. Prefería ir mejor a la hora que no había gente. Pero el Señor, como es Dios omnisciente, Él todo lo sabe, Él dijo: a mí me es necesario pasar por Samaria, no importándole que no se llevaban bien. Y dice la lectura acá que los discípulos, amén, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, amén, como que eran del ministerio Hombres con Propósito, hermano Armando. ¿Cuántos dicen amén? Solo pensaban en comer nomás. Se fueron ellos a buscar algo de comer, amén. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El problema que había habido ahí muchos años atrás, esa región de Samaria, del reino del norte, se los habían llevado cautivos los asirios, y se mezclaron muchos de ellos con gente que no era judía, y había una mezcla allí de gentiles, y por eso los judíos no podían pasar por esa región, por las costumbres que ellos tenían. Entonces ella le dijo, porque samaritanos no se tratan entre sí. El versículo 10 dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11, le dije que iba a predicar un poquitito diferente, pero voy a tratar de traer algo muy, muy excelente en esta tarde para todos nosotros. La mujer le dijo: Señor, tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed y ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Amén. Luego le dice él: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer se fue, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, lo declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que hablo contigo. Y vamos a leer otro poquito. En el versículo 28 dice: entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. El versículo 39, para no cansarlo, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Amén. Vemos esta cadena aún en las mujeres compartiendo el evangelio en aquel momento. Amén. Y yo voy a tratar de traer y ver, que veamos nosotros que nosotros tenemos una gran responsabilidad personal de compartir el evangelio. Y aquí nosotros estamos viendo el cuadro perfecto de muchas personas hoy en día, en este momento. Pueden estar tan ocupados y enredados en todo lo que trae la vida alrededor y no se dan cuenta. Ella no sabía que estaba hablando con el Mesías, y el Mesías allí, Cristo Jesús, platicando con ella. Y mucha gente hoy en día, el Señor hablándoles, y no se dan cuenta porque estamos o están aturdidos de tantas cosas en la mente, de todo lo que trae alrededor, y no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando. Aquella mujer comenzó a cuestionar en cuanto a las costumbres de ellos, en cuanto a sus padres. Entonces el Señor tuvo que ir más adelantito un poco y le dijo: ve a llamar a tu marido. Ya el Señor sabía qué ruta era la que llevaba, y le dice ella: pues a la verdad, le dice, no tengo marido. Y le dice él: bueno, has hablado con rectitud, has hablado algo bien, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Y le digo ya a mi esposa: mira, algo como dice, me struck me en la cabeza así rápido, porque rápido pienso yo, ok, ella ya había tenido 5 personas en su vida anteriormente, y ahora estaba trabajando con el 6º. Amén. Pero allá aparece el número 7. Gloria a Dios, alabado sea Dios, el señalado entre 10,000. Allá aparece alguien que no era como los otros 6 anteriores. Ahora le dice: yo te voy a dar algo diferente. Gloria a Dios. Ahora vamos a tener una relación distinta, una relación espiritual, y ya no vas a beber de esa agua de ese pozo. Yo te voy a dar un agua que el día que pruebes esa agua no tendrás sed jamás. Alabado sea Dios. Eso es lo que el Señor hizo en la vida de esa mujer en aquel momento. Él quería corregir muchos problemas en ese camino. Uno era el problema social, que no se llevaban bien unos con los otros. Amén. Y yo sé que para nosotros debe ser algo muy importante. Amén. Solo porque este no es hispano, o solo porque es moreno, porque es asiático, eso no quiere decir que no podemos compartir el evangelio. Amén. Hay gente que tiene esa costumbre de andar llevando tratados bíblicos en sus Biblias en diferentes idiomas, en ruso, en chino,
en muchos idiomas, por si se encuentra con una persona que necesite compartir el evangelio. Allá andan llevando diferentes material para compartir con las personas. Se ve ese gran interés, y Cristo estaba queriendo corregir ese problema social, que no se llevaban un pueblo con el otro, y Él les quería dar ese mensaje: solo porque ustedes sean judíos y estos sean samaritanos, no quiere decir que no podemos pasar por ese lugar. El Señor, la Biblia aquí dice que iba cansado del camino, como humano se cansaba, pero Él sabía que había una necesidad. Amén. Y cuántas veces nosotros a veces no nos desviamos por nuestra agenda. ¿Cuántos dicen amén? A veces nuestra agenda está muy llena y vemos que hay una necesidad, de compartir el evangelio con una persona. Las otras cosas pueden esperar, hermanos. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas ahí van a caer en su lugar. Amén. Yo creo que estamos viviendo un tiempo aquí en Estados Unidos en que las personas tienen que poner las prioridades en orden. Ese problema lo estamos viendo hoy en día. Dejamos las cosas del Señor como para último, por si acaso hay tiempo. Hay gente que pasa horas y horas enredados en las redes sociales. Si hay tiempo, lee un ratito la palabra del Señor. Se nos olvida que esto es vida, que este es el GPS, el sistema de navegación. Aquí alguien dijo en una oportunidad que bueno sería que los niños trajeran un manual, como cuando se ponen juntos los muebles o cualquier otra cosa de las cosas que compramos. Y le digo yo, el manual lo dejó el Señor desde hace muchos años. Aquí está cómo crecer a nuestros hijos. Amén. Deuteronomio 6 dice: y estas palabras se las repetirás, las leerás a ellos al levantarte, al acostarte, cuando andes por el camino. Amén. Alabado sea Dios. Esa es la crisis que estamos viendo hoy en día, pero se necesita hacerle un alto a la agenda bici que tenemos todos los días y poner las cosas en orden de prioridad. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Ahí había la barrera social que tenía que corregir aquel problema espiritual, tenía que corregir el problema matrimonial que tenía aquella señora. Pero el Señor, en aquel momento, cuando Él llegó, Él llevaba cansancio, pero en ese momento Él rompió la barrera del cansancio físico, la barrera del hambre, la barrera de las costumbres. Y podemos hablar tanto de este pasaje, pero lo que yo quiero que entendamos es que tenemos una responsabilidad personal. Cada uno puede alcanzar uno. Ese papelito está en blanco por el otro lado. Escríbale un nombre de esa persona que usted quiere alcanzar y ore por esa persona todos los días, y dígale al Señor: alcance esta persona. A lo mejor ya nosotros compartimos el evangelio y que el Espíritu Santo comience a obrar en esa persona. Tenemos una responsabilidad personal y tenemos también una responsabilidad apremiante. Amén. Apremiante. Es ahora, es hoy, no es para la otra semana. Mire cuánta gente se está yendo a la eternidad sin el Señor, sin Cristo. Y muchas veces son personas que nosotros tal vez tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. A veces no hicimos el doble esfuerzo por el reproche. ¿Ya los han reprochado ustedes al compartir el evangelio? Yo me acuerdo que los vecinos que teníamos allá en Nueva York, nosotros, la hermana testificaba después que cuando ella salía afuera y nos veía que nosotros estábamos afuera, se iba para adentro otra vez y dejaba lo que tenía que hacer ahí, porque sabía que si entraba en conversación con nosotros, ya sabía
que no le íbamos a hablar de la escuela, no le íbamos a hablar de política, no le íbamos a hablar de la economía, le íbamos a hablar de aquel que es capaz de solucionarlo todo. Amén, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero llegó el momento que compartimos el Evangelio unas cuantas veces y luego vamos de rodillas. Decimos al Señor: ya hicimos lo que podíamos hacer, ahora usted tiene que hacer la obra. Les voy a terminar de contar la historia, y si quieren estuvieran escuchando allá en Nueva York. Y estábamos un día en el culto, en una iglesia grande, como 300 y algo de personas en aquel servicio. Estábamos en el culto cuando el que estaba dirigiendo el culto dijo: bienvenida a una familia que nos visita por primera vez. Y bueno, ya sabe el humano cómo es, todo el mundo se da vuelta a ver, y uno se apena cuando todo el mundo lo vuelve a ver. Primera vez que llega a la iglesia y todas las personas lo vuelven a ver. Pero bueno, me dio curiosidad y yo hice lo mismo, volví a ver para atrás también, pues no sabía. Y veo que iba entrando esa familia con todos los hijos que ellos tenían, con 4 muchachos. Y ese día habían invitado a un predicador de fuera del país, y es el papá del hermano David. Y no se me olvida, porque él estaba predicando el pasaje de San Juan capítulo 5 del paralítico en Betesda, en el estanque de Betesda. Y ese día esa familia recibió a Cristo Jesús. Y él cuenta que andaba como a 45 minutos en un mall, así como el de aquí, el Tanger Outlet. Allá andaban comprando, cuando dice que le dijo a la esposa: vámonos, dice que necesitamos ir a la iglesia. Y ella dice que se quedó viendo bien raro: ¿cómo es que vamos a ir a la iglesia? Dice: si tenemos siglos, dice ella, de no visitar una iglesia. Sí, pero necesitamos ir a la iglesia. Y se fueron, pagaron lo que tenían y salieron, porque salió la orden del cielo. Amén. Y cuando esa orden sale, no hay demonio que se oponga al plan que Dios tiene por hacer. Gracias a Dios. El tiempo es corto. La venida del Señor está a la puerta. Ya dice mucha gente: ya se habló bastante, se ha hablado bastante, se seguirá hablando, porque la misericordia de Dios es grande. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza. Yo me recuerdo los tiempos de la guerra allá en El Salvador, en los años 70, los años 80, en los helicópteros, predicando el evangelio de Jesucristo. Algunos, posiblemente hermana Rosa se da cuenta de eso, cómo usaban todos los medios posibles, porque la venida del Señor está a la puerta. Y no solo eso, sino porque a mí y a usted no se le ha prometido el día de mañana. Y eso siempre yo lo recalco como predicador del evangelio. Puede ser que sea yo la última vez que estoy predicando desde un púlpito, o puede ser que usted sea el último mensaje que escucha, o la última vez que pone los pies en una iglesia. Y eso lo debemos de tener claro nosotros. Por eso dice el Señor: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, es hoy este día. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? La trompeta está a punto de sonar. Es algo que es apremiante. Es para hoy lo que está pasando a nivel mundial, no solo en Estados Unidos. Ya usted sabe todo este plan socialista que está emprendiendo este gobierno aquí en este país. Ya eso todo el mundo lo sabe, y lo he mencionado antes. Este país tiene que tornarse totalmente en contra de Dios, para tornarse en contra del pueblo de Israel, porque viene la guerra de Armagedón, y en esa guerra Israel estará solo, y los aliados que tiene es este país, el aliado más grande. Entonces Israel, este país, llega el momento que le dará la espalda a ese pueblo para que ellos estén solos en aquel momento. Gloria al Señor. Pero antes de que eso suceda, la Biblia dice
dice que ese cielo se va a abrir. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los cristianos saldremos al encuentro con el Señor allá en las nubes, gloria a Dios. Y eso puede pasar en cualquier momento. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿cuándo es que van a suceder estas cosas? ¿Cuándo serán? ¿Qué señales vamos a ver de tu venida y del fin de este siglo? El Señor le hace una lista: no se dejen engañar, van a venir muchos en mi nombre, no se dejen engañar, pero van a haber pestilencias, amén. Nunca el mundo había visto una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Van a haber pestilencias, van a haber terremotos, va a haber violencia. Todos ustedes saben eso, lo que está pasando a nuestro alrededor, amén. Van a haber violencia, va a haber inmoralidad, va a ser como los tiempos de Lot, como Sodoma y Gomorra, amén. Gloria al Señor. Hasta donde hemos llegado hoy en día, la gente se ofende, todo el mundo ya quieren usar los mismos baños para, ya eso usted lo sabe, lo que está a las noticias todos los días, lo que está pasando hoy en este momento, la inmoralidad abiertamente aprobada por el gobierno. Ya en Europa le dejan los certificados de nacimiento a los niños, se los dejan en blanco para que cuando ellos lleguen a una edad de adulto decidan si quieren ponerse allí es masculino o es femenino, amén. Eso fue diseñado por el Señor. Hasta ahí hemos llegado, y por eso dijo el Señor: más adelante, cuando ustedes vean todas estas cosas, levanten la cabeza, hombre, gloria al Señor, porque la venida del Señor está a la puerta. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios, amén. Es una necesidad, una responsabilidad, y es una parte que nosotros tenemos que hacer. Ya Dios hizo su parte. Para salvar a las personas, Dios hizo su parte, amén. La Biblia dice que Él, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, amén. Hay gente que simplemente se ha alejado del Señor, le han dado la espalda a Dios. Y yo siempre hablo mucho acerca del hijo pródigo que se fue lejos a una provincia a gastar todo lo que tenía. Le dijo a su padre, le dijo al padre: Padre, dame toda mi herencia porque yo me voy. Y el padre le dijo: aquí está, muchacho, toma, llévatelo. Me encanta cómo lo explicaba el evangelista que murió, ¿cómo se llama el argentino? Luis Palau. Y él dice: si tú quieres la herencia, Dios te la da, pero él dice: pero tú vas a pagar el pato, amén. Tú vas a pagar las consecuencias. Él agarró la herencia, se fue a una provincia lejana, allá comenzó a faltarle lo que él necesitaba, pero llegó el momento que él dijo: me levantaré e iré a mi padre, porque yo sé que allá en la casa de mi padre hay provisión, gloria a Dios. Y qué bueno entender el gran amor del Padre. Venía aquel muchacho de regreso a la casa. Ese muchacho había estado cuidando cerdos. Él tenía que ir a bañarse para poderse acercar a su padre, porque era judío. Pero al padre no le importó a dónde había estado el muchacho. Sabe que el hedor de esos animales es como el hedor del ganado. Algunos se crecieron aquí alrededor de ganado, vacas, alguien acá, nadie, solo yo. Entonces, ok, ahí están, pues ya no estoy solo, amén. Yo ordeñaba, hacía queso, inyectaba el ganado y todo eso. Y ese hedor se pega en los poros de la piel, aunque uno se bañe, se cambia ropa. De lejos se dan cuenta que uno es corralero, como le dicen allá en el país. De lejos se dan cuenta porque se le pega en la piel. Y es exactamente lo que hace también los cerdos. Y me imagino que ese muchacho traía
ese hedor de allá afuera, de donde él había estado, pero el padre lo vio venir de lejos y lo abraza, le da un abrazo, le pone un anillo, le pone calzado, queriendo decir, tú no vas a ser esclavo, tú vas a tener calzado, vas a tener anillo, queriendo decir, yo te doy también autoridad, gloria a Dios, te voy a dar un vestido nuevo, el vestido de gracia que Dios le quiere dar a toda persona que se ha alejado de la casa del Padre. Él le dice en esta tarde, ven otra vez a la casa, gloria a Dios, el tiempo es apremiante, gloria a Dios, ya el Señor hizo lo que él tenía que hacer. Él envió a su hijo, murió allá en la cruz con los brazos abiertos para que todo aquel que viene a él lo recibe, él lo está esperando con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Vamos a terminar por aquí, hermanos. Les voy a pedir si nos ponemos en pie un momentito. Tenemos una parte que hacer nosotros en este día. Orar por una persona que posiblemente nosotros conocemos y que sabemos que se ha alejado del Señor o que nunca ha llegado a Cristo. El llamado siempre es el mismo. Y yo recuerdo mucho esa historia. Si me puedes ayudar con algo de música ahí, Jeremías, por favor. Siempre recuerdo ese momento que contaba el evangelista Billy Graham, y yo con esto voy a terminar, porque él estaba contando que en una cruzada de muchas personas, miles de personas en un pueblo, y cuando había terminado ya el servicio de esa noche, andaba un niño llorando allí en medio de la multitud, y uno de los sugieres lo tomó de la mano, agarró de la mano a aquel niño, y dice él contando la historia, que le preguntaron, ¿con quién andas? Y él dijo, con mi mamá. ¿Y tu mamá dónde está? No sé, la he perdido. ¿Y a dónde vives? Yo vivo en un pueblo aquí cerca. ¿Sabes cómo irte? Él dice, yo no sé cómo irme. ¿Y cómo hacemos? Tenían un problema. Aquel niño le dice, en este pueblo, en esta ciudad donde estamos, yo ya he estado aquí antes, pero nunca he estado precisamente en este bloque donde estoy en este momento. Pero aquí en este pueblo, le dice él, hay una cruz. Si tú me llevas, le dice, para esa cruz, de ahí yo sé cómo irme para la casa. Entonces lo llevaron a la cruz. Cuando llegaron a la cruz, ya de ahí sabía el niño cómo llegar a la casa. Y eso le quiero decir a toda persona que se ha alejado del Señor: si tú vienes a la cruz, vas a tener una casa allá en el cielo, gloria a Dios. Te puedes ir para la casa, pero hay que venir a la cruz, hay que venir a la cruz de Cristo. Él quiere darle vida nueva a una persona. Gloria al Señor. Vamos a cerrar los ojos ahí donde estamos y vamos a orar. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Qué lindo eres, Señor. Oh Padre Santo, le damos gracias, Señor, por todo lo que está haciendo en este lugar. Aquí hay, Padre bueno, personas que tenemos familiares, Señor, que no han llegado al conocimiento suyo, Padre bueno. En esta tarde yo quiero orar por una persona que posiblemente usted está orando por un familiar, por su hijo, por su hija. Si alguien pide oración por un familiar, levante la mano ahí donde está y todos vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay alguien que posiblemente lleva mucho tiempo quizás alejado del Señor. Yo quiero orar por esa persona también en esta tarde. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos. Él no quiere que perezca, sino que vengan al conocimiento del Señor. Adoramos a Cristo Jesús en este día. Si hay alguien que quiera pasar aquí al altar, vamos a orar. Podemos hacerlo en una forma colectiva. Hay que orar por nuestra familia. Hay que orar por los perdidos. Hay que orar por aquellos que están enfermos en este momento allá en la casa. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, en este día. Padre bueno, qué lindo eres, Señor, en este momento, Padre amado.
Oh Padre Santo, su pueblo, Señor, se une en oración en esta hora. Padre de la gloria, hay una gran necesidad, Señor, allá afuera. Padre amado, qué lindo eres, Señor. Oh Padre Santo, así como estos discípulos, Señor, tomaron este llamado en serio, sabían que faltaba poco tiempo, Señor. De esa misma forma hoy en día, Padre amado, sabemos que falta poco tiempo, que el día de mañana no es de nosotros, Señor. Oro, Padre Santo, en esta tarde, Padre bueno, por aquel hijo pródigo, por aquella hija que se ha alejado de su casa, Señor, en este momento, hasta los que están allá en línea, Señor. Oh Padre Santo, el día de mañana no es de nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Si hay alguien que posiblemente sabe perfectamente que se ha alejado del Señor y en esta tarde quiere recibir a Cristo, yo no necesito saber su nombre. Ahí donde está puede levantar su mano y decirle al Señor: aquí estoy, yo te entrego toda mi voluntad, te entrego mi vida a ti. Ahí donde está puede levantar su mano y decirle al Señor: yo te recibo. Oh Padre Santo, en esta hora, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Qué lindo es el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alguien más que quiera recibir a Cristo en esta tarde, a lo mejor se ha alejado del Señor, a lo mejor se ha alejado de la casa, pero el Señor le dice en este día: vuelve a la casa de tu Padre. Gloria al Señor. Qué lindo eres, Padre eterno, en este momento, Señor. Aleluya. Los que están allá afuera, los que están allá en otro país, oh Padre eterno, en este momento, Padre amado, adoramos tu nombre, Señor. Oh Espíritu Santo, qué lindo eres, Señor. Te adoramos, Padre Santo, en esta hora, Padre bueno. Qué lindo eres, Padre eterno, en esta hora, Señor. Te adoramos, Señor, por lo bueno que eres, Padre Santo. Qué lindo eres, Señor. Oh Padre de la gloria, le damos gracias, Señor, por lo que sigue haciendo, Padre Santo. Alabado es tu nombre, Señor. Qué lindo eres, Padre bueno. Yo sé que hay gente escuchando en otros países en este momento. Hasta allá llega este mensaje. Puede ser el último mensaje que está escuchando en esta tarde. Puede ser la última invitación que va a recibir en este día. Pero el Señor le dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas el corazón. Si vienes a la cruz, hay un lugar preparado para ti. Si vienes a la cruz, Dios te da vida nueva. Él escribe tu nombre en el libro de la vida, y en aquel momento que el Señor te llame, no te alejarás de Él avergonzado, porque tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Qué lindo eres, Señor. Gracias le damos, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh Espíritu de Dios, gracias le damos, Señor. Gracias, Padre eterno. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Padre Santo. Oh Padre bueno, yo sé que hay gente enferma, Señor. Gente pasando dolor, Padre Santo. Gente pasando situaciones difíciles, Padre bueno. Oh Padre Santo, en este momento, Señor, hay gente que está de luto, Señor, aquí en nuestro alrededor, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Qué lindo eres, Señor. Oh Padre Santo, por aquellos que están de luto, Señor, por aquellos que están enfermos, Padre bueno. Yo les ruego, Padre Santo, en esta hora, Señor. Oramos, Padre Santo, en este momento, Señor. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es. Aleluya, qué lindo eres, mi David. Gloria a Dios.